Vamos a hablar de este tema, de la otra pandemia, y nos apoyamos en datos fríos que ha brindado el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires respecto de toda la provincia y también sectorizado por departamentos judiciales, haciendo una comparación con el año pasado y también previo y post pandemia. Y aquí tenemos el dato para tener en cuenta. Hablamos de, antes de la cuarentena, este año, 23 casos. Luego de la cuarentena, 33. Estamos hablando hasta el 19 de marzo y desde el 19 de marzo hasta fines de junio, los primeros 6 meses del año. Comparado con el 2019, el mismo periodo, obviamente, hasta el 19 de marzo del 2019, 29 casos. Había un poquito más, pero fíjense la diferencia. Ya en la época de pandemia, el corte desde marzo hasta junio, el año pasado 19 casos y este año 33, en el momento más complicado para las mujeres que están prácticamente en el lugar donde más femicidios y casos de violencia de género se producen, que es en el seno del hogar, de la vivienda, así en esa intimidad. Bueno, casi presas en ese lugar por la cuarentena. Lamentablemente esto no jugó a favor de ninguna manera. Total de casos 56 este año contra 48 el año anterior, hablando obviamente del semestre. Vamos a otros datos vinculados a este resumen que nos hacían desde el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Buenos Aires. Este es el dato del ranking de más femicidios, o sea, la lista de los distritos o los departamentos judiciales donde más casos se produjeron, más femicidios en los primeros 6 meses. Encabeza Lomas de Zamora con 9 hechos, Moreno y General Rodríguez con 7, la Departamental Judicial de La Plata con 6, Morón y San Isidro con 5, Bahía Blanca viene un poco más abajo con un solo caso. El Departamento Judicial Bahía Blanca, aclaramos, no solo Bahía Blanca, sino todo lo que cubre el Departamento Judicial de nuestra ciudad, que tiene órbita o que tiene jefatura de alguna manera y eje en nuestra ciudad. Vamos a hablar ahora de algunas particularidades. ¿Con qué tipo de armas se producen estos femicidios? Bueno, fíjense qué particular. En más de apenas el 50% más, utilizando un arma blanca o la fuerza física. Fuerza física, golpes, estrangulamientos. Terrible. Arma blanca el 32%, fuerza física 20%, armas de fuego el 14% y con fuego, esto es prender fuego a sus víctimas, el 9%. Realmente da escalofríos. ¿Qué tipo de armas o modalidad utilizan los femicidas para someter a sus víctimas? Ese es el dato. Y después, los femicidios, el lugar del hecho, en donde se producen el 84% en la vivienda, como decíamos recién, en la vivienda. Puede ser la de ambos, es la mayor cantidad de casos, más de la mitad, en la casa de la víctima o en la casa del agresor en mucha menor medida. Pero estos son los tres elementos que están dentro de lo que es la mayor cantidad. Casi 9 de cada 10 casos se dan en la vivienda, puede ser de ambos, de la víctima o del victimario. Este es el dato para tener en cuenta. Y después viene de dónde proviene esa agresión o ese femicida. Y del fuero íntimo el 70%. Y cuando hablamos de fuero íntimo hablamos de varios elementos. Puede ser pareja, expareja, novio, digamos algo más formal o algo más pasajero, una relación de una chica más joven que no está en convivencia, pero que es novio o convivientes, decíamos tanto pareja como exparejas, de padres también o de hijos hacia madres. Cuando hablamos de íntimo nos referimos a eso. El 70% de los casos se producen con un vínculo íntimo, el 18% familiar y el 11% otro. Estas son cifras contundentes, duras y fuertes que están directamente vinculadas, decíamos, a los femicidios. Esto es cifras de toda la provincia de Buenos Aires, desglosada también en algún aspecto en Bahía Blanca. Conversamos con Leticia Tamborindegui, que integra el grupo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer, y habló al respecto. Dividimos esta situación de aislamiento en 2 etapas. Una primera que tiene que ver cuando ni bien empezó, digamos, el tema del aislamiento social preventivo y obligatorio, que fue abril y mayo. Ahí tuvimos una merma muy grande de denuncia presencial, donde básicamente se bajó al 50%. Se bajó la cantidad de denuncias de forma presencial, pero no bajaron la cantidad de consultas telefónicas y al equipo de la comisaría, con lo cual esto nos da a entender de que las situaciones siguieron, por supuesto, sucediendo, lo único que no se denunciaron. A partir de junio, mayo, más o menos junio, julio, que por supuesto es cuando las medidas empezaron a ser un poco más accesibles y se determinó también que las situaciones de violencia de género, las mujeres que salían a denunciar podían circular tranquilamente sin ningún tipo de inconvenientes, empezamos a ver que hubo un aumento
en la cantidad de denuncias presenciales. Y bueno, básicamente estamos llegando a las 200 denuncias por mes, igualando básicamente los números que teníamos pre-pandemia. Entonces, bueno, también tenemos muchas denuncias que iniciaron, ¿sí?, a partir de que se tomaron en las comisarías de seguridad comunes y, por supuesto, las organizaciones sociales que han cumplido un rol fundamental en esta situación porque al trabajar a nivel territorial, digamos, muchas de las intervenciones que pudimos hacer con la justicia fueron a partir de justamente derivaciones por este tipo de organizaciones. Sinceramente nosotros estamos acostumbrados a atender este tipo de situaciones a diario, pero sí vemos algunas situaciones que se han agravado a partir, digamos, del encierro, entendemos, y situaciones que eran como a punto de explotar básicamente, que fueron situaciones nuevas.